vamos a estar hablando sobre la parábola del sembrador, la palabra del sembrador, y como estamos animándoles en todo este manual, quiero animarles a seguir este audio con tu manual. En cada lección, en este manual van a encontrar espacios en blanco que mientras estamos enseñando puedes aprovechar a llenar los espacios, pero es una enseñanza muy importante. Es más, Jesús dice, si no podemos entender esta parábola, ¿cómo vamos a entender el resto de las parábolas, no? Entonces es una enseñanza muy importante que necesitamos recibir en nuestras vidas. Es un fundamento muy necesario para nuestras vidas, porque hay una necesidad grande hoy en día para una enseñanza constante de la palabra de Dios. Podemos tener muchas personas en el cuerpo de Cristo, muchas personas en iglesias que están recibiendo la palabra tal vez el día domingo, están recibiendo la palabra en otra reunión, pero necesitamos este entendimiento de la necesidad grande que hay en todo el cuerpo de Cristo, no solo todo el cuerpo de Cristo, pero en todo el mundo, la necesidad de una enseñanza constante de la palabra de Dios, que sea algo constante, que sea algo de cada día, que podemos tener un caminar diario con el Señor Jesús. Y necesitamos maestros en el cuerpo de Cristo. Necesitamos maestros en el cuerpo de Cristo, maestros que pueden enseñar la palabra de Dios. Y no necesariamente cada maestro va a ser un pastor, pero todo pastor debe ser un maestro de la palabra de Dios. Cada pastor debe estar enseñando la palabra de Dios en la congregación, no solamente los días domingo en una prédica o en otra reunión, pero encontrando una manera para discipular a las personas, porque como hemos aprendido en otro audio, hay una carrera y hay mucho más por aprender, hay mucho más por recibir en la palabra de Dios, y necesitamos una enseñanza constante para que podamos edificar un fundamento firme en nuestras vidas en la palabra de Dios. Entonces, cada pastor debe estar enseñando la palabra de Dios en la congregación constantemente. Quiero leerles un pasaje que está en tu manual. Quiero leer 2 de Crónicas 15, versículos 3 a 6. 2 de Crónicas 15, versículos 3 a 6, y dice así: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, y vamos a hablar de eso. ¿En qué tiempos está hablando? Está hablando cuando no hay un sacerdote enseñando la palabra de Dios, no hay una enseñanza constante de la palabra de Dios, y ese es el resultado cuando no hay esta enseñanza. Dice, en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y eso es algún resultado que vemos cuando no hay la palabra de Dios, cuando no estamos invirtiendo tiempo para estudiar la palabra de Dios. No hay paz en nuestro corazón. Muchas veces hay aflicciones porque no hay la palabra de Dios en nuestras vidas, y necesitamos recibir una enseñanza constante de la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje, en 2 de Crónicas 15, aquí nos muestra el peligro cuando no hay un ministro enseñando la palabra de Dios constantemente. Y por esta razón está incluido esta parábola, la parábola del sembrador, en este manual, porque Jesús dice que es una palabra tan importante como vamos a leer en un momento, y vamos a estar dándoles una revelación de esta parábola. No sé si es algo que has estudiado antes o si has escuchado antes, pero espero que sea como cada una de estas enseñanzas, espero que sea de bendición para tu vida, pero palabras que te van a confrontar, palabras que van a despertar hambre y sed en tu corazón para conocer más del Señor. Es nuestro deseo, una vez más, que este manual puede provocar más hambre y sed en tu vida, y que tomes la decisión de ser discipulado. Pero vamos en este audio a ver la parábola del sembrador. Ahí en tu manual puedes ver las referencias bíblicas. Ahí encontramos esta parábola en 3 evangelios.
en la palabra de Dios y están ahí anotadas las referencias y quiero animarte a tomar el tiempo para leer cada una de esas referencias, estudiar cada una de esas referencias y toda la palabra de Dios y leer esos pasajes para estar más familiarizado con esta parábola mientras estamos enseñando. Pero puedes ver las referencias Mateo 13, 1 a 23, también en Marcos 4, 1 a 20 y en Lucas 8, 4 a 15. Son las referencias bíblicas para la parábola del sembrador. Entonces, en esta parábola nos enseña principios muy importantes. Y quiero mencionarles el versículo, como estaba diciendo, donde Jesús dice algo muy importante en Marcos 4:13. Está en tu manual también este versículo en Marcos 4:13. Pero puedes ir en tu Biblia y subrayar algunas cosas también mientras estamos haciendo este estudio. Pero en Marcos 4, versículo 13, la palabra dice, y les dijo, Jesús está hablando aquí, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿No? Entonces es tan importante lo que Jesús dice y es que necesitamos entender esta parábola para poder entender todas las parábolas. Entonces toma nota, vamos a recibir algunos principios muy importantes en esta enseñanza. Tal vez has escuchado esta enseñanza, pero una vez más, toma el tiempo para leer las referencias bíblicas y vamos a entender algunos principios muy importantes. En esta parábola aprendemos que la semilla es la palabra de Dios. En esta parábola, en primer lugar, aprendemos que la semilla es la palabra de Dios. Y aprendemos también que la tierra es la condición de nuestro corazón. Aprendemos también que la tierra es la condición de nuestro corazón. Entonces, es parte de la enseñanza que es tan importante en la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Cuando vamos a ver la semilla, también el tipo de tierra es la condición de nuestro corazón. Entonces vamos a ver que hay varios tipos de corazón de tierra que podemos tener y que los cristianos pueden tener. Y queremos aprender en este estudio de ser buena tierra, como dice al final de la parábola. Pero también en tu manual puedes ver esta referencia de Marcos 4:9. En Marcos 4:9 dice algo importante también. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y es una frase que Jesús usaba muchas veces en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento. Y les voy a explicar por qué es tan importante esta frase. Él dice una vez más en Marcos 4:9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y la definición de la palabra oír, quiero darles la definición. La definición de la palabra oír es escuchar atentamente para obedecer. Es escuchar atentamente para obedecer, ¿no? Entonces, como discípulos de Jesús, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que entender que el mejor sacrificio que podemos dar es obedecer la palabra y ser hacedores de la palabra de Dios. No, de qué nos sirve solo ir a sentarnos en una iglesia un domingo o en otro momento, como muchas personas hacen, y están sentados en la iglesia, están escuchando el pastor hablar la palabra de Dios, están escuchando la palabra, pero no están caminando en la palabra. Escuchan la palabra el domingo, pero salen de la iglesia y no hacen nada con la palabra que han recibido, ¿no? Entonces, esta definición es muy importante. Cuando Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga, la palabra oír una vez más significa escuchar atentamente para obedecer. Como ustedes están escuchando atentamente a cada uno de estos audios para llenar esos espacios en blanco que encuentres en tu manual. Pero una vez más, el mejor sacrificio que podemos dar es nuestro caminar con el Señor, es obedecer la palabra y ser hacedores de la palabra de Dios. Quiero leerte otro pasaje que tienes en tu manual, en la próxima página de Marcos 4, de 10 a 11. En esta referencia en Marcos, antes de que Jesús explica qué significa y toda la parábola del sembrador, él habla otra cosa muy importante aquí en Marcos 4, 10 a 11. La palabra de Dios dice, cuando estuvo solo,
los que estaban cerca de él con los 12, eso es muy importante, te animo a subrayar eso en tu manual, subrayar eso en tu Biblia en Marcos 4:10, pero dice los que estaban cerca de él, y eso es un principio muy importante, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola, versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Entendemos algo en el ministerio de Jesús. Jesús ministraba a las multitudes, pero tenía sus discípulos que caminaban con él constantemente. Creo y espero que el anhelo de tu corazón es no simplemente ser parte de una multitud en una iglesia, no ser un número más, pero que tú deseas ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Y Él dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? Nos dice en el versículo 10, los que estaban cerca de Él. Cuando estamos cerca al Señor Jesús, cuando queremos conocer más, cuando tenemos un corazón que ama la palabra, que tiene el deseo, el anhelo de buscar más intimidad con el Señor Jesús, les puedo asegurar que si tú entregas tu vida a la palabra de Dios, un estudio constante de la palabra de Dios, Él va a revelar, Jesús va a revelar sus misterios a tu corazón a través de la obra del Espíritu Santo, que trae luz a nuestras vidas, que trae luz a la palabra. Él va a revelar sus misterios a tu corazón. Pero es muy importante esta frase, los que estaban cerca de Él. Porque para ser un verdadero discípulo de Jesús, tenemos que estar cerca a Jesús. Para ser un verdadero discípulo, tenemos que estar cerca a Jesús. Tenemos que estar pasando tiempo con Él, leyendo nuestras Biblias, buscando su presencia en la alabanza y la oración, buscando su presencia en oración. Y eso es lo que nos enseña este pasaje. Los verdaderos discípulos reciben la revelación de los misterios de Dios. Los verdaderos discípulos reciben la revelación de los misterios de Dios. No solo un lector casual de la palabra de Dios, pero un verdadero discípulo que ama la palabra de Dios. Mira lo que dice también en otro pasaje, en Marcos 3:14. Déjame leerte lo que dice en Marcos 3:14. La palabra de Dios dice, y estableció a 12, una vez más hablando de Jesús, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y siga adelante con el resto del pasaje, de echar fuera demonios, de orar por los enfermos, pero es muy importante anotar y tomar nota de eso. Necesitamos entender que nuestro principal y más importante ministerio es el ministerio directo al Señor. Es el ministerio directo al Señor. Antes de ser enviado para predicar, antes de ser enviados para sanar a los enfermos, antes de ser enviados para echar fuera demonios, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Tal vez ya has entendido eso en tu vida. Si no has entendido, puedes recibir esta revelación ahora. Pero tu relación personal con Jesús va a afectar todas las otras relaciones que tú tienes en tu vida. Y si estás pasando tiempo con Él, si estás conociendo su palabra, si estás en su presencia, si tú tienes una relación íntima con el Señor Jesús, te aseguro que esta relación íntima que tú tienes con el Señor Jesús va a afectar tu familia, va a afectar tu matrimonio, va a empezar a afectar tus amigos, va a afectar los compañeros de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante que Él estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Antes de ser enviados para ministrar, tenemos que estar con Él, tenemos que pasar tiempo con Él. Tu relación con Jesús, todo va a fluir. Todas las otras cosas que tú haces va a fluir de tu relación personal con el Señor Jesús. Entonces, si no estás pasando tiempo con Él, si no estás estudiando la palabra constantemente, si no estás buscando la presencia de Dios, muchas veces hay sequedad en nuestras vidas y no vamos a poder tener algo, la palabra, una palabra de ánimo, una respuesta para ofrecer a otra persona que está sufriendo, porque nosotros no estamos conectados a la fuente, no estamos conectados al Señor. Entonces vamos a entrar ahora en algunos pasajes de la parábola del sembrador aquí, y quiero mostrarles qué significa cada uno de esos tipos de tierra. Les dije al principio que mientras estamos viendo esos pasajes de la parábola del sembrador,
vamos a entender que la semilla es la palabra de Dios y la tierra es la condición de nuestro corazón. Entonces queremos entender qué tipo de corazón tenemos en este estudio. Pero en Marcos 4:14, la palabra de Dios dice, el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Las personas reciben la misma palabra o semilla cuando hay una prédica o una enseñanza. Las personas, todas las personas que están escuchando, las personas reciben la misma palabra, reciben la misma semilla, pero muchas veces no el mismo resultado en su vida, porque la tierra o la condición del corazón es diferente. Espero que han entendido eso y vamos a enseñar ahora esos tipos de tierra y las diferentes tipos de tierra que podemos tener y entender qué tipo de tierra tenemos en este momento y entender qué tipo de tierra queremos tener en nuestras vidas. Es la misma palabra, es la misma semilla de la palabra, pero puede haber resultados diferentes en las vidas de las personas que están escuchando la palabra porque tienen un corazón diferente, tienen un tipo de tierra o la condición de su corazón puede ser diferente. Algunos van a la iglesia para escuchar la prédica con un corazón preparado y otros no. Entonces es muy importante preparar nuestro corazón antes de ir a la iglesia. Es muy importante preparar nuestro corazón antes de ir a la iglesia. Si cada persona pasaría más tiempo a solas con Jesús fuera de la iglesia, los tiempos juntos como congregación dentro de la iglesia serían tiempos más poderosos en la presencia y la palabra de Dios, porque es tan importante preparar nuestro corazón antes de ir a la iglesia, arrepentirnos, llegar a la iglesia ya bien con el Señor, llegar a la iglesia con un corazón arrepentido, llegar a la iglesia con un corazón humillado. Y si todos podemos hacer este trabajo, vamos a entrar en la presencia de Dios muy rápido y va a ser algo hermoso. Pero quiero explicarles en esta lección, en la parábola del sembrador, quiero hablar sobre esos tipos de tierra, porque es muy importante. Van a ver las referencias aquí en los 3 evangelios, van a ver la referencia de cada una de esas cosas. Voy a ir leyendo esos pasajes, pero mira y toma nota, el tipo de tierra número 1 son los que están junto al camino. Toma nota de eso. El tipo de tierra número 1 son los que están junto al camino. Leemos estos pasajes en Marcos 4:15. Subraya en tu manual algunas cosas, subraya en tu Biblia. Te animo a hacerlo mientras estás siguiendo este audio. Pero en Marcos 4:15, la palabra de Dios dice, y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Déjame leerte las otras referencias. En Mateo 13:18-19, dice la palabra, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, nos da otro detalle ahí, del reino, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Y en Lucas 8:11-12 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ya hemos visto eso. Y versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Entonces, los que están junto al camino representan varias personas. En primer lugar, representa personas que no han confiado ni han creído en Jesús como su Señor y Salvador, personas que no son salvas, personas que no han recibido al Señor Jesús en su corazón como Salvador, y el enemigo viene y arrebata y quita la palabra. Pero también, como vemos en la referencia de Mateo 13:19, son cristianos que reciben la palabra de Dios, pero no la entienden. Son cristianos que reciben la palabra de Dios, pero no la entienden, ¿no? Entonces, toma nota de eso también. Otra característica es que este grupo deja que la palabra de Dios sea pisoteada en su vida.
Este grupo que están junto al camino deja que la palabra sea pisoteada en su vida. ¿Qué significa? No están aprovechando las oportunidades que tienen para recibir la palabra, no están prestando atención. Sí, tal vez son personas que no han confiado en el Señor Jesús como Salvador todavía, o personas que no entienden la palabra, personas que no están prestando la atención a la palabra, a personas que están en la iglesia pero no están ahí, tal vez están físicamente en la iglesia pero en su mente están pensando en cualquier otra cosa, y ellos permiten y dejan que la palabra sea pisoteada en su vida. Quiero decirte lo que sucede cuando empezamos a enseñar la palabra de Dios al pueblo, y cuando el pueblo empieza a recibir la palabra de Dios y empieza a crecer. Cuando empezamos a enseñar la palabra de Dios al pueblo, ellos empiezan a crecer. La persona tiene que estar dispuestos a no solo escuchar y recibir la palabra. Recuerden lo que hemos visto. La definición de la palabra oír era escuchar atentamente para obedecer. Entonces, cuando el pueblo es enseñado, cuando empieza a recibir la palabra y empiezan a ser hacedores de la palabra, cuando empezamos a enseñar la palabra de Dios al pueblo, ellos empiezan a crecer. Y quiero decirles algo de la palabra de Dios y el crecimiento. Hay 5 niveles de crecimiento en la palabra de Dios que corresponden a 5 tipos de alimento. Quiero que tomen nota de esos niveles. Hay 5 niveles de crecimiento en la palabra que corresponden a 5 tipos de alimento. En primer lugar tenemos leche para bebés. Leche para bebés. En segundo lugar tenemos pan para los niños. Pan para los niños. En tercer lugar tenemos carne para los jóvenes. Carne para los jóvenes. Cuarto lugar tenemos alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Y en quinto lugar tenemos maná escondida para los vencedores. Para los vencedores. Hay niveles de crecimiento y hay que corresponden a tipos de alimento en la palabra de Dios. Queremos crecer. Y no sé en qué nivel estás, pero si te sientes como bebé espiritualmente hablando, necesitas crecer a ser niño, necesitas crecer a ser joven. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Entonces, en nuestro crecimiento, en nuestra relación con el Señor y nuestro conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que crecer y ser personas adultos que han alcanzado madurez. Sabes que la madurez en tu vida no simplemente va a venir por venir, ¿no? Entonces, la madurez, dice la palabra de Dios, está en Hebreos 5, al final del capítulo, si quieres revisarlo, pero la palabra de Dios dice que la madurez es algo que tenemos que alcanzar, ¿no? Entonces tenemos aquí alimento sólido para los que han alcanzado madurez. Y alcanzando madurez en tu vida cristiana viene cuando no solo estás escuchando la palabra, pero tú tomes la decisión de ser hacedor de la palabra de Dios, tú tomes la decisión de caminar en la palabra de Dios cada día de tu vida. Entonces esos son 5 niveles de crecimiento. Y queremos crecer, no queremos quedarnos como bebés, queremos crecer. En lo natural, como bebés solo toman leche, pero cuando empiezan a crecer, empiezan a comer otros alimentos, empiezan a comer pan, empiezan a comer carne. Entonces, este crecimiento que vemos en lo natural de los bebés que crecen a ser adultos o personas maduras, es lo que tenemos que hacer y el crecimiento que debemos buscar en nuestro caminar con el Señor Jesús. Déjame leerte un pasaje que está en el manual en Salmos, en capítulo 1, versículos 1 a 3. Estamos hablando todavía del primer tipo de tierra, los que están junto al camino, pero en Salmos 1, versículos 1 a 3, dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová o en la palabra de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué hermoso testimonio. Y el resultado en el versículo 3 es: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, la palabra de Dios, como dice en este pasaje, la palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia. La palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia, y la definición de esta palabra tiene que ser nuestro propósito. La palabra significa placer, significa propósito, ¿no? Entonces, algo valioso para nosotros. Entonces, tú tienes que revisar tu corazón, ¿no? Y espero que en este estudio
El Señor puede despertar hambre y sed en tu vida por conocer más de la palabra. Y tal vez si antes, como yo antes, trataba de leer la Biblia y parecía la cosa más aburrida en toda mi vida, con la luz del Espíritu Santo, y como les digo, empiezas a entregar y dar tu vida a la palabra de Dios, Dios empieza a abrir tus ojos y empieza a revelar misterios a tu corazón. Y es algo hermoso, y después vas a siempre estar tratando de estudiar y buscar la palabra. Pero la palabra de Dios tiene que ser nuestra delicia. También, como dice en este pasaje, debemos meditar en la palabra día y noche. Entonces, el primer tipo de tierra son los que están junto al camino. Vemos el tipo de tierra número 2 aquí en la palabra del sembrador. Tipo de tierra número 2 son los cristianos que tienen un corazón lleno de piedras. Toma nota, son los que tienen un corazón o su corazón lleno de piedras. Déjame leerte las referencias. En Marcos 4, 16 a 17, la palabra dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales o piedras, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Otra referencia en Mateo 13, 20 y 21. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, o no tienen un fundamento en la palabra, no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En Lucas 8:13 la palabra de Dios dice, los que de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparten. Se dan cuenta cómo pruebas van a venir a nosotros. Jesús no dice si es que viene la aflicción, dice cuando viene la aflicción, y es más, cuando viene por causa de la palabra, luego tropiecen. Este tipo de tierra número 2, aquí los que tienen su corazón lleno de piedras, está hablando de un tipo de cristianos, está hablando de cristianos que aman a Jesús. Los que están en pedregales, los que están en piedras, son cristianos que aman a Jesús, pero no tienen un verdadero compromiso a ser discípulos, ni tienen un fundamento de la palabra de Dios en su vida. Hay muchos cristianos, les digo, que aman al Señor Jesús, van a las iglesias, están llenando las iglesias en todo el mundo, pero son cristianos que aman a Jesús. Si tú les preguntas, ¿amas a Jesús? Van a decir sí. Son cristianos que aman a Jesús, pero no tienen un verdadero compromiso de ser discípulos. Están felices con simplemente ser parte de una multitud. Y no tienen un fundamento de la palabra en su vida. El fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas es la diferencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, son cristianos que tienen su corazón en piedras aquí, que están preocupados por su salvación, pero no están preocupados por crecer más en su vida. Ya hemos hablado de la carrera, ya hemos hablado de que hay más de solo nuestra salvación inicial. Y son cristianos que están preocupados por su salvación, pero no están preocupados por crecer más en su vida. Son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando vienen problemas y tribulaciones, por causa de la palabra de Dios, luego tropiezan. También son cristianos que, como dice aquí, que creen por un tiempo, pero hacen las cosas muchas veces por emoción. Hacen las cosas muchas veces por emoción. Siempre hablando con las personas les digo, qué hermoso es tener un retiro, qué hermoso es tener un encuentro con el Señor, qué hermoso es salir de nuestra rutina diaria y ir a una provincia y salir de la ciudad y tener un retiro de 3 días con la iglesia, y wow, estamos disfrutando la presencia de Dios o tener un encuentro con el Señor Jesús y volvemos con mucha emoción en nuestras vidas. Pero quiero decirles, hermanos, la emoción de un campamento, la emoción de un retiro, la emoción de un encuentro con el Señor no te va a mantener en el camino, ¿no? Entonces, muchas veces los cristianos hacen las cosas por emoción en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento firme
de la palabra de Dios en su vida. No tienen un fundamento firme de la palabra de Dios en su vida. Y nos damos cuenta que la emoción de estas cosas y los milagros tampoco, y los milagros no son suficientes para mantenernos en el camino. Hermanos, solo una relación, escúcheme bien, solo una relación personal cada día con Jesús, un amor por su presencia y palabra nos mantienen apasionados, ¿no? Entonces necesitamos este fundamento firme en nuestras vidas. No queremos ser cristianos que tenemos nuestro corazón lleno de piedras. No queremos ser cristianos que no tienen un fundamento en la palabra de Dios. No queremos ser cristianos que sí reciben la palabra con gozo. Qué linda palabra, pero cuando viene la tribulación empezamos a tropezar, empezamos a caer. Entonces ese es el tipo de tierra número 2, los que tienen su corazón lleno de piedras. Tipo de tierra número 3, seguimos con la enseñanza aquí de la palabra del sembrador. Tipo de tierra número 3 son los que tienen su corazón lleno de espinos. Toma nota de eso. El tipo de tierra número 3 son los que tienen su corazón lleno de espinos. Leemos las referencias que tienes en tu manual. Marcos 4, 18 a 19. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, toma nota de esas 3 cosas, pero los afanes de este siglo, subrayas en tu Biblia, en tu manual, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13, 22 dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En Lucas 8:14, en Lucas 8:14 dice también, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando hablamos de este tipo de tierra número 3, los que tienen su corazón lleno de espinos, son cristianos que reciben la palabra, pero la palabra no puede echar raíz en su corazón porque los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en su corazón y ahogan la palabra, y puedes pensar en una lista muy larga de qué son afanes, de muchas veces son buenas cosas, son cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces vamos a considerar eso en un momento. No habla mal de las riquezas aquí, habla del engaño de las riquezas. El mismo Jesús, cuando Él enseña, Él habla no mal del dinero, Él habla del amor al dinero, ¿no? Entonces, pero son cristianos aquí que no permiten que la palabra pueda echar raíz en su corazón, porque los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran en su corazón y ahogan la palabra. Quiero leerte Proverbios 15, 19, porque los espinos representan otra cosa también. En Proverbios 15, 19 dice la palabra, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Y vemos la primera referencia a los espinos, eso está en Génesis 3:18. Génesis 3:18, cuando está hablando de la maldición sobre la tierra, dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿no? Entonces, espinos y cardos te producirá. Pero mira lo que dice una vez más en Proverbios 15:19. Déjame leerte otra vez porque he leído muy rápido. El camino del perezoso es como seto de espinos, ¿no? Entonces, en este pasaje aquí en Proverbios vemos que los espinos representan la flojera espiritual. Los espinos representan la flojera espiritual. Una vez más, hermanos, son cristianos. ¿Dónde estás tú? ¿Estás junto al camino? ¿Has recibido al Señor Jesús en tu corazón? O recibes la palabra pero no estás prestando atención, entonces no puede echar raíz en tu vida. O tienes tu corazón lleno de piedras, no tienes un fundamento en la palabra de Dios, pero recibes la palabra con gozo, pero cuando viene la tribulación empiezas a caer. O tienes tu corazón lleno de espinos. Los espinos representan la flojera espiritual. Son cristianos, una vez más, que aman al Señor Jesús, pero se han convertido en cristianos flojos y perezosos en su caminar con Jesús y no permiten que la palabra de Dios
eche raíz en su corazón. Y no queremos ser cristianos con un corazón lleno de espinos. No queremos ser cristianos flojos. No queremos ser cristianos perezosos. Y como estaba diciéndoles, algunas responsabilidades en nuestras vidas pueden ser buenas. Hay cosas que tenemos que hacer. Tengo responsabilidad en mi familia también. Tenemos responsabilidades tal vez en nuestro trabajo. Otras cosas que tenemos que hacer. Entonces, algunas responsabilidades pueden ser buenas, pero pueden convertirse en distracciones cuando no hay orden de prioridad y previenen que entreguemos nuestra vida al estudio de la palabra de Dios. Entonces aquí en el manual quiero que puedas pensar, si necesitas poner pausa, no sé, en este audio, o después de escuchar este audio volver a esta pregunta, pero toma el tiempo para que tú puedas revisar tu corazón y responder a esta pregunta. ¿Cuáles son algunos afanes en la vida de usted? Y hay un lugar ahí en el manual donde puedes escribir. ¿Cuáles son algunos afanes en tu vida? Escribe ahí, piensa en cosas que son afanes, revisa tu corazón y escribe ahí algunas respuestas. También, como hemos visto en el pasaje, los espinos representan el engaño de las riquezas. Quiero decirles que el problema no es el dinero. ¿Cuántos necesitan dinero? Todos, ¿verdad? El problema no es el dinero, las posesiones ni las riquezas. El problema es el amor al dinero. El problema es cuando amamos al dinero o las riquezas, nuestras posesiones más de lo que amamos al Señor Jesús. Ese es el problema. Es más, cuando empezamos a amar cualquier otra cosa más de Jesús, estamos mal, ¿no? Entonces, las codicias de otras cosas están hablando de cualquier otro placer que tome el lugar de Jesús en nuestro corazón. Y como les estaba diciendo, si amamos a otra persona o cosa más de lo que amamos a Jesús, estamos aquí equivocados. Hermanos, Jesús siempre debe ser nuestro primer amor. Siempre debe ser nuestro primer amor. Entonces, no queremos ser cristianos junto al camino, que no entienden la palabra, que no reciben la palabra. No queremos ser cristianos que tienen su corazón lleno de piedras, donde no hay fundamento. No queremos ser cristianos que tienen un corazón lleno de espinos. Que permitimos que los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas, la codicia de otras cosas, ahogue la palabra y, como por ejemplo, amamos tanto al Señor Jesús, pero nuestro trabajo, el afán del negocio, ahoga la palabra en nuestras vidas, no podemos crecer en nuestras vidas más, ¿no? Entonces, Jesús siempre debe ser nuestro primer amor. Pero vamos a terminar este audio viendo el último tipo de tierra número 4, son los que son buena tierra. Los que son buena tierra. Y eso es lo ideal, es lo que anhelamos, lo que queremos tener en nuestro corazón. Queremos ser buena tierra. Mira lo que dice en Marcos 4:20. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Toma nota aquí la diferencia. Ellos no solo reciben la palabra, pero dan fruto. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En Mateo 13:23, la palabra dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La última referencia en Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Me gusta esta frase, subraya en tu manual o en tu Biblia. En Lucas 8:15, dan fruto con perseverancia. Tenemos que perseverar para dar fruto en nuestras vidas. Entonces, la buena tierra habla de un corazón bueno, recto, dispuesto para recibir la palabra de Dios. Hablamos de este grupo de cristianos por un momento. Son cristianos que reciben la palabra, caminan en la palabra y dan fruto. Dan fruto. Y como vemos en este pasaje, hay 3 niveles de fruto. 30, 60 y 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. Hermanos, no solo queremos dar fruto en nuestras vidas, queremos dar la cantidad máxima de fruto posible. Queremos dar mucho fruto. Me gusta esta frase, mucho fruto, porque Jesús en un pasaje que está en tu manual, quiero leerles, pero en Juan 12:24 Jesús habla de esta frase y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto, lleva mucho fruto. Entonces podemos pensar, bueno, yo quiero ser buena tierra, quiero llevar mucho fruto. ¿Qué tengo que hacer para llevar mucho fruto? Bueno, como dice aquí la palabra, una manera para llevar mucho fruto es muriendo a nuestros deseos carnales. Muriendo a nuestros deseos carnales. Es una de las maneras para llevar fruto en nuestras vidas. Mira lo que dice en Juan 15:5. Juan 15:5 dice, yo soy la vid. Jesús hablando aquí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, otra manera para llevar mucho fruto es permaneciendo en Jesús. Otra manera para llevar mucho fruto es permaneciendo en Jesús. Y también en el mismo capítulo 15 de Juan, en el versículo 8, terminamos con eso. Dice, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es una enseñanza tan importante, la parábola del sembrador. Espero que has podido recibir esta enseñanza. Y quiero animarte a revisar tu corazón en este momento. ¿Dónde estás tú? Porque la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la misma palabra y muchos podemos estar recibiendo la misma semilla. Pero ¿dónde estás en tu corazón? ¿Qué tipo de tierra tiene en tu corazón? ¿Estás junto al camino? Si no has recibido al Señor Jesús en tu corazón, ¿estás junto al camino? Si has recibido al Señor Jesús en tu corazón, pero no estás prestando atención a la palabra, no entiendes las palabras y el enemigo viene para arrebatar o quitar la palabra, estás junto al camino. O tal vez hoy vas a decir, yo estoy con mi corazón lleno de piedras. No tengo un fundamento en la palabra y necesito un fundamento en la palabra. Y recibo la palabra con gozo, yo amo la palabra. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene persecución por causa de la palabra, cuando mi familia me presiona, cuando alguien me dice fanático, empiezo a caer y no estoy siguiendo adelante. Y no tengo fundamento en mi vida y quiero un fundamento. Estás con un corazón lleno de piedras. O tal vez vas a decir, tengo mi corazón lleno de espinos. Y he permitido, yo amo a Jesús, pero he permitido que los afanes de este siglo, los afanes de ganar dinero, los afanes de mi negocio, los afanes de mi familia, he permitido que los afanes y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas o otros placeres entran y ahoguen la palabra de Dios en mi vida y quiero ser cambiado, quiero ser transformado. O tal vez puedes decir, yo soy buena tierra, lo que todos anhelamos. Yo soy buena tierra, pero aún en la buena tierra quiero preguntarte, ¿cuánto fruto estás dando? Hay 3 niveles. ¿Estás dando fruto a 30 por 1, a 60 por 1 o a 100 por 1? Queremos llevar mucho fruto en nuestras vidas. Déjame orar por tu vida. Gracias, Jesús, por todas las personas que están tomando el tiempo de hacer este estudio, Señor. Yo oro y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú puedes tocar sus corazones de entender la necesidad de ser buena tierra, de entender la necesidad de preparar nuestro corazón antes de recibir la palabra. Gracias, Jesús, por esta enseñanza tan importante de la parábola del sembrador. Queremos ser buena tierra. Así sea en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a recibir la palabra con gozo y caminar en la palabra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.